Hermanos, buenas noches, gracias y paz a todos. Vamos a Mateo, ya lo leímos. La semana pasada estuvimos hablando, en la escuela dominical acerca del divorcio, el adulterio y el divorcio. Y vamos a hablar hoy acerca de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nuestra manera de hablar con los demás. Mateo 5, 33 al 37, ya lo leímos. Vamos a leerlo otra vez. Ahora ustedes le siguen allí en sus Biblias. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase que se ha hecho muy famosa estos últimos años, una frase que dice, que es la terminación más bien de otras frases. Una frase que dice al terminar y no morir en el intento, dice al terminar y no morir en el intento. Hay frases, hay cosas que la gente dice, por ejemplo, alguien puede decir cómo remodelar tu casa y no morir en el intento. O cómo, hablando del divorcio, matrimonio la semana pasada, cómo reconstruir tu matrimonio y no morir en el intento. Cómo educar a tus hijos y no morir en el intento. Y esta frase me llamó la atención porque bien podríamos hablar de los escribas y fariseos, hablando acerca de la ley de Dios. Ellos bien podrían decir cómo cumplir la ley de Dios y no morir en el intento. ¿Por qué no morir en el intento? Porque ellos habían rebajado la ley de Dios. La ley de Dios era tan inalcanzable para ellos. Los requisitos que Dios demandaba o que Dios demanda de los hombres son tan inalcanzables para el ser humano que los escribas y fariseos y todos los demás hombres se encargaron de rebajar los mandamientos de Dios, de rebajar los requisitos de Dios a los que sí podíamos hacer. Y es lo que veníamos hablando, es lo que hemos venido hablando acerca de, por ejemplo, del enojo, de no matarás, acerca también del adulterio. Entonces han rebajado la ley de Dios, porque ellos decían, yo no he matado a nadie porque no lo he hecho físicamente, pero eso es una rebaja de la ley de Dios, porque la ley de Dios tiene que ver con el corazón, Lo mismo también con el adulterio. Yo no he adulterado físicamente con ninguna mujer, por ejemplo, pero eso era una rebaja de la ley de Dios. Habían rebajado la ley de Dios para que ellos pudieran alcanzarla. Pero esa era una rebaja de la ley de Dios porque el adulterio tiene que ver con el corazón. Y lo mismo vamos a ver ahora con nuestro sí o con nuestro no. Y tiene que ver también con los juramentos. Versículo 33, lo leemos otra vez. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. También, además, y otra vez, comienza otra vez a enseñar lo que realmente significa la ley de Dios. Y hermanos y hermanas, es que había tantas enseñanzas erradas, equivocadas, que estos escribas y fariseos, no solamente ellos, sino también nosotros, cada ser humano,
ha rebajado la ley de Dios, y eran tantas enseñanzas malas que había recibido el pueblo de Dios por muchos años. Y alguien dijo que una mala doctrina lleva a una mala práctica. Una mala enseñanza lleva a una mala práctica, a una mala manera de vivir. Eso es lo que hace una mala enseñanza. Entonces, cuando estos escribas y fariseos le estaban enseñando de una manera equivocada la ley del pueblo de Dios, eso, ¿en qué terminaba? ¿En qué concluía eso? En que ellos vivieran una vida equivocada delante de Dios. Una enseñanza equivocada te lleva a vivir equivocadamente. Es lo que pasaba en ese entonces y también lo que sigue pasando hoy día. Entonces, Jesús vino a corregir y tenemos que tener cuidado con esto y tenemos que discernir cada enseñanza porque nuestras intenciones no nos van a salvar delante de Dios. Nuestras intenciones no nos van a salvar delante de Dios. Podemos tener buenas intenciones, pero eso no nos va a salvar delante de Dios. Por ejemplo, hay gente que ha recibido una mala enseñanza por muchos años, por ejemplo, con la adoración a María. Y hay gente que de verdad cree que adorar a María es correcto. Y hasta le oran a ella y hasta le lloran con un corazón sincero a María. De verdad. Pero esa buena intención no nos salva de estar quebrantando la ley de Dios. No es que Dios va a decir, sí, yo sé que lo hiciste con sinceridad, yo sé que adoraste a María con sinceridad, así que bueno, lo voy a perdonar. No. Entonces, esto es lo que lleva a una mala enseñanza, a vivir de una manera equivocada. Y estaban viviendo equivocadamente. Y es por eso que Jesús viene a corregir todas estas enseñanzas. Y vimos que para Jesús era importante el enojo, el homicidio, el adulterio, el matrimonio, con el divorcio también. Y ahora nuestro hablar, con el sí, sí, no, no. No perjurarás. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y eso está bien. Eso está bien. Pero vamos a ver cómo los escribas y fariseos lo interpretaron equivocadamente. No perjurarás. La palabra perjurar significa jurar falsamente. Ahora, esta no es una palabra que usamos a menudo, perjurar. Sí hemos escuchado jurar, juramento, pero perjurar quizás no es muy conocida. Pero la palabra perjurar quiere decir jurar falsamente o deshacer el juramento que uno ha hecho. Deshacerlo o jurar falsamente. Esto de perjurar es algo normal en la vida diaria, no solamente cuando Jesús lo dijo, cuando Jesús lo prohibió, o en el tiempo antiguo. Hasta hoy, en todas partes del mundo, se perjura todos los días, se jura falsamente y uno rompe también su juramento. Eso se ve mucho, es algo normal. Las personas juran mintiendo. Las personas, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien jurando sabiendo que es mentira? Hasta quizás nosotros mismos en algún tiempo juramos sabiendo que algo era mentira. Eso es perjurar. No perjurarás. No perjurarás. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, hace unos meses atrás, vimos esto acerca de jurar falsamente. Éxodo 27, por ejemplo, se los leo. Éxodo 27. Ustedes recordarán que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Y vimos, ¿se acuerdan? No sé si vimos que era tomar el nombre de Jehová en vano, ¿se acuerdan? Vimos que era mencionar el nombre, por ejemplo, del Señor, o mencionar el nombre de Dios a cada rato. Eso lo vimos. También otra cosa que vimos acerca de no jurar o de tomar el nombre de Dios en vano fue acerca de los juramentos. Cuando alguien tomaba el nombre de Dios, hacía un juramento y después lo rompía, o entonces tomaba el nombre de Dios para mentir.
Y esto también es parte de este mandamiento, o prohíbe también este mandamiento, la mentira. También prohíbe la mentira. En Levíticos 19:12 dice, Levíticos 19:12, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Entonces era prohibido, y no juréis falsamente por mi nombre, era prohibido. Jurar es traer a Dios como testigo, eso es jurar. Cuando alguien dice lo juro por Dios, está trayendo a Dios como testigo. Cuando alguien dice lo juro por Dios, está diciendo Dios es mi testigo de que eso fue así. Cuando alguien dice lo juro por Dios, Dios es mi testigo de que eso fue así. Entonces ahí está la gravedad del asunto. Usamos el nombre de Dios para nuestros propósitos pecaminosos y engañosos. Y eso es un pecado delante de Dios, un gran pecado delante de Dios. Como le decía, el perjurio tiene que ver con la mentira, y en la Biblia se nos manda muchas veces a no mentir, ni a nuestro prójimo, ni a Dios. Ese es el perjurar. Otro versículo que podemos mencionar es número 30, versículo 2. Número 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y este es el mandamiento. Este es el mandamiento del que Jesús está mencionando aquí. Cumplirás al Señor tus juramentos. Ese es el mandamiento que había que cumplir. Cumplirás al Señor tus mandamientos. Y también, como dice el número 32, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ni mentir, ni romper el mandamiento, la promesa, el juramento. Ni mentir, ni perjurar, ni romper después el mandamiento. Estas dos acciones estaban prohibidas por la ley de Dios. Ni mentir, ni romper el mandamiento. ¿Qué debemos hacer entonces? En vez de mentir o romper el mandamiento, dice allí, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Y esta palabra cumplirás se puede traducir como devolver o pagar. Devolver o pagar. Y es que cuando uno hacía juramento a Dios o por Dios, estaba en deuda, se estaba endeudando uno con Dios. La persona que hace un juramento delante de Dios o por Dios, se está endeudando con Dios. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Es una deuda que tiene con Dios. Si hay alguien que le debemos tener que pagar nuestras deudas, es a Dios. Es a Él. Entonces, estos escribas y fariseos enfatizaban que los juramentos a Dios había que pagarlos. Y hasta ahí estaba bien. La ley dice, Moisés dice que los juramentos al Señor hay que pagarlos. Los juramentos al Señor hay que pagarlos. Así que si tú juras por Dios, tienes que pagar. Ya hemos visto algunos versículos que dicen allí que hay que pagar los juramentos a Dios. Pero ellos enseñaban entonces que los únicos juramentos que había que pagar eran los juramentos a Dios. Y aquí está el error, que los únicos juramentos, uno podía hacer muchos juramentos, había muchos juramentos que uno podía hacer, pero los únicos que había que pagar eran los juramentos o que uno debía sentir obligación de pagar, eran los juramentos a Dios. Otra vez, si jurabas por Dios, delante de Dios, y si no cumplías, entonces estabas pecando, era un pecado. Ellos enseñaban eso, era pecado. Violaban la ley de Dios. Así que los juramentos, los otros juramentos que no involucraban a Dios, entonces no había obligación de pagarlos. Ese es el error aquí. No había, según ellos,
obligación de pagarlos. Uno podía jurar por muchas cosas, pero los juramentos por Dios solamente había que pagarlos, los que eran por Dios. Entonces ellos se sentían bien por eso. Esta era la justicia de los escribas y fariseos. Ellos se sentían bien con eso. Los juramentos a Dios yo los cumplo, los juramentos que hago a Dios yo los cumplo, los que hago a Dios, esos son los que yo me siento en obligación de cumplir y son los que cumplo. Y aquí está el problema. Es por eso que Jesús, fíjense lo que dice en el siguiente versículo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y dice el 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y el 36 dice, y por tus cabezas jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Jesús dice otra vez la frase esta: pero yo os digo, pero yo os digo. Otra vez Jesús objetando esta enseñanza en contra de estos maestros. Jesús en contra de la enseñanza de estos maestros. Entonces Jesús dice, no juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. El único juramento permitido era jurar por Dios. Jurar por Dios. Eso era lo que establecía la ley. No se podía jurar por ninguna otra cosa ni persona. Jurar solamente por Dios. Si tenías que hacer un juramento en algún momento de tu vida, tenía que hacerse por Dios. Es por eso que Jesús dice ahí, no juréis en ninguna manera. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice no juréis en ninguna manera? No debes jurar en ninguna manera. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Al juramento que va a mencionar a continuación. No debemos jurar por ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. ¿A eso se refiere tú cuando dice no juren por ninguna manera en estas cosas, ni por estas cosas? Pues, por estas cosas no debemos jurar en ninguna manera. Ni por estas cosas, ni por otras cosas que se inventen. Más adelante vamos a ver que Jesús también habla de esto y dice que también ellos juraron por la ofrenda, por el templo. Bueno, en ninguna manera se jura por estas cosas. Cuando Jesús dice no juren en ninguna manera, no se refiere, Jesús no está prohibiendo todo tipo de juramento. Jesús no está prohibiendo todo tipo de juramento. Jesús está prohibiendo estos juramentos que están mencionando, que va a mencionar. No juren en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios y los demás que siguen, ¿no? No se prohíbe en la Biblia todo tipo de juramento. Por ejemplo, en Mateo 26, 63 y 64, Jesús hizo un juramento. Mateo 26, 63 y 64, Jesús hizo un juramento. Allí, cuando Jesús fue preso, que iba a ser crucificado, cuando a él lo arrestaron, en el versículo 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esta palabra conjuro es la palabra jurar. Es una palabra que significa hacer jurar. Te pongo bajo juramento. Entonces lo que le estaba diciendo el sumo sacerdote a Jesús era, mira Jesús, te pongo bajo juramento, júrame que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué Jesús respondió en el 64? ¿Qué Jesús respondió en el versículo 64? Mira, te voy a decir que no se debe jurar porque jurar es malo. ¿Jesús respondió eso? Jesús no respondió eso. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Allí Jesús le respondió bajo juramento. Otro ejemplo, por ejemplo, Pablo, en 2 Corintios 1:23, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he
pasado todavía a Corinto. Esa frase, invocar a Dios. Pablo dice, yo invoco a Dios como por testigo. ¿Se dieron cuenta? Yo invoco a Dios por testigo. Eso indica un juramento. Pablo trae a Dios y lo pone como testigo. Eso es un juramento. También 1 Tesalonicenses 5:27. Pablo usa la misma palabra, conjuro. 1 Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Otra vez, Pablo está diciendo allí, júrenme que esta carta se va a leer a todos los santos hermanos. Así que Jesús no está prohibiendo todo tipo de juramento. Hay ocasiones especiales en donde se nos permite hacer juramentos. Por ejemplo, a la patria, por ejemplo, si estamos en algún juicio donde se nos obliga a jurar, no está mal jurar allí, no es pecado jurar. Entonces, hay ocasiones en que se nos permite jurar. Cuando juramos a la patria, juramos por Dios. Cuando juramos en un juicio, también lo hacemos delante de Dios. Otra vez, estos son los juramentos que la Biblia permite. Este es el único juramento que la Biblia permite. Jurar por Dios, por ningún otro juramento. Son ocasiones especiales. No es todo el tiempo, no son todos los días. No es a cada momento. Eso de yo estar jurando cada vez que yo le diga a alguien algo y no me crea. No es en todo momento, no es en toda ocasión, no es yo no debo jurar en mis conversaciones cotidianas o diarias. Estos tipos de juramentos son los que Jesús prohíbe. No juren de ninguna manera. Estos tipos de juramentos que la gente hace todos los días, así a la ligera. Estos son los juramentos que Jesús está prohibiendo. En ese entonces ellos juraban, hacían juramentos a la ligera por cualquier cosa que la Biblia no había permitido. Jerusalén, el cielo, la tierra, la cabeza, juramentos inventados que la Biblia no había permitido. Esos eran los juramentos que se hacían a diario. Hoy juramos, hoy la gente jura a diario, ¿no? Por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi abuelita muerta, ¿no? Entonces, es lo mismo. Estos son los juramentos que Jesús está prohibiendo aquí. Estos juramentos que se hace diariamente, que hacemos diariamente. Otra vez, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ni por tu cabeza jurarás. Esto de jurar por la cabeza tiene que ver con el juramento, con jurar por mi vida, que pierda mi cabeza, es lo que quiere decir ese juramento, ¿no? Cuando ellos juraban por su cabeza, Jesús le dice, ni por tu cabeza jurarás, porque ese era un juramento que se hacía. Lo juro por mi cabeza, o en otras palabras, que me quiten la cabeza, o sea, que me quiten la vida, si lo que estoy diciendo es mentira, o que no voy a hacer tal cosa, que me quiten la vida, que me quiten la cabeza. Hoy nosotros no decimos, lo juro por mi cabeza. Hoy nosotros decimos que me parta un rayo, ¿no? Estos juramentos que hacemos a la ligera. Entonces es a Dios, es solamente a Él que debemos jurar, no jurar por nuestra vida, porque ahí Jesús dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Lo que está diciendo ahí es que tú no tienes el control de tu vida. Tu vida no es tuya. Tú no puedes jurar por algo que no es tuyo. Tú no tienes el control de tu vida. Tú no sabes lo que va a pasar con tu vida mañana o dentro de un rato. No puedes tomar tu vida como juramento.
Ellos pensaban que estos juramentos no tenían ninguna consecuencia grave. Ellos decían, si juras por Dios, tienes que cumplir tus mandamientos, tus promesas, tienes que cumplir tus juramentos, si juras por Dios. Pero bueno, podemos jurar por otras cosas más, por si acaso no cumplimos nuestra promesa. Bueno, entonces vamos a orar por Jerusalén, vamos a orar por la tierra, vamos a orar por el cielo. Juramentos que ellos inventaron, que no estaban permitidos en la ley de Dios. Deuteronomio 6:13, por ejemplo, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ese era el juramento correcto. Y por su nombre jurarás. Ellos estaban jurando por el cielo, la tierra, porque supuestamente ellos sí lo podían romper, o no pasaba nada. Porque si tú jurabas por Dios y rompías o mentías, entonces pecabas y tenía consecuencias graves. Pero si jurabas por Jerusalén, o si juras por tu mamá, ahí no hay consecuencias graves. Por si lo rompes. Pero Jesús dice, estás pecando contra Dios. Están pecando contra Dios. Igual, están pecando contra Dios. Y esta era la justicia de los fariseos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta conmigo? Rebajan una vez más la ley de Dios, la rebajan para que ellos puedan librarse de las consecuencias de no obedecer la ley de Dios. Y es nuestra misma justicia, es la justicia de todo hombre. Siempre andamos viendo, como los escribas fariseos, cómo podemos cumplir la ley de Dios, cómo podemos rebajar la ley de Dios para librarnos de las consecuencias de no obedecer la ley realmente como la debemos obedecer. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Alguno puede decir, bueno, pastor, yo no juro, así que yo me salvé porque yo no juro, ¿no? El enojo, yo estaba pecando, en adulterio estaba pecando. Algunos quizás en el divorcio pecaron, pero el juramento yo nunca he jurado, pastor. Pero tú sí, siempre es sí. Tu no siempre es no. O muchas veces tu sí es un no y tu no es un sí. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Que tu sí sea, cuando digas sí, que realmente sea sí. Cuando digas no, que realmente sea no, que sea un no. No digas sí, si por dentro, si en tu mente o en tu corazón es un no. No digas no, si en tu mente o en tu corazón es un sí. Y ahí es donde pecamos. Estamos mintiendo igual, como un perjurio. Mintiéndole a Dios y también mintiéndole a nuestro prójimo. Porque decimos sí, le decimos sí, hermano. O sea, pero por dentro sabemos que no va a pasar, que no vamos a hacer, que no vamos a venir. Y viceversa. Esto es falso y también esto es ser hipócrita. También. Lo que es más de esto, Jesús dice allí, porque lo que es más de esto, cualquier cosa de más de un sí o un no, cualquier otra cosa que se le añada a un sí o a un no, no debemos añadirle otra cosa a un sí, no debemos añadirle otras palabras a un no. Cuando alguien dice sí, te lo juro por, ahí entonces le estamos añadiendo al sí, o añadiendo al no. Porque lo que es más de esto,
Porque si le añades más, si le añades otra cosa a tu sí, si le añades otra cosa a tu no, otra vez estamos pecando. Estamos pecando. Esto de jurar. Añadiendo, decimos sí, te lo juro, no, te lo juro. Esto tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón. Por fuera decimos algo, pero por dentro es otra cosa. Tiene que ver con las intenciones y con las motivaciones de nuestro corazón, que no es fiel, que no es perfecto. Cuando juramos, no estamos demostrando siquiera que somos más honestos. Todo lo contrario, cuando una persona siempre está jurando, cada vez que una persona conversa con alguien y tiene que prometer algo, y jura, y te lo juro, y todos los días, y todas las veces, y cada vez que habla anda jurando, ¿qué demuestra eso de esa persona? Que tiene fama de mentiroso, que nadie le cree. Eso es lo que demuestra el estar jurando por cualquier cosa, a cada momento y a cada rato, que no somos creíbles. Así que el jurar más no te hace más honesto, todo lo contrario. Ese es un problema del corazón. Es un problema de nuestro corazón. Es un problema que viene dentro de nosotros. Porque lo malo no es jurar. Lo malo no es jurar. Lo malo son nuestras intenciones, nuestras motivaciones en nuestro corazón. Es por eso que Jesús dijo, porque lo que es más de esto, de mal, procede. ¿Se dan cuenta? Lo que el te lo juro, o si mi sí es un no, o si mi no es un sí, procede de lo malo, se origina de lo malo, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones que hay en nuestro corazón. Porque entonces hay otras intenciones envueltas que no son ni sanas ni son fieles, y entonces nosotros nos ponemos a nosotros mismos bajo juicio de Dios. Fíjense, nosotros no somos soberanos. Nosotros no somos soberanos, y gracias a Dios que Él sabe que nosotros no somos soberanos. Nosotros fallamos, somos infieles. Y Dios sabe nuestra debilidad. Fíjense lo que dice Deuteronomio 23:22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. La Biblia dice, cuando le prometas a Dios, cuando le jures a Dios, Jesús dice, le cumplirás al Señor tus juramentos. Si no lo haces, entonces caerás en juicio y caerás en pecado. Pero también la Biblia dice, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. No habrá pecado en ti. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si le decimos a alguien sí y por alguna razón fallamos, por alguna circunstancia fallamos, porque no somos soberanos para controlar todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Podemos decirle sí a alguien, pero por alguna razón entonces fallamos. Podemos decirle sí, yo voy a llegar a las 6 a alguien, pero por alguna razón que yo no puedo controlar, no estoy aquí a las 6. Jesús dice, o la Biblia dice, no habrá en ti pecado. Porque Él sabe nuestra debilidad y que no somos soberanos y que no podemos controlar todo. Basta un sí y basta un no en nuestras relaciones con nuestro prójimo, en nuestras conversaciones con nuestro prójimo y con nuestros hermanos. Santiago 5:12 también lo dice. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos,
no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Se dan cuenta? Ni por ningún otro juramento. Ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por mis hijos, ni por mi abuelita muerta. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No caeremos en condenación si nuestro sí es sí y nuestro no es no. Si nuestra intención realmente es sí, cuando decimos sí, y por alguna razón no cumplimos, no vamos a caer en condenación. No caeremos en condenación. ¿Se dan cuenta entonces cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Que ellos pensaban que era la manera buena de actuar delante de Dios, haciendo estos juramentos que ellos mismos habían inventado, pero que supuestamente estos juramentos no los hacían caer en condenación. ¿Cómo debemos hablar nosotros? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Esta es la justicia mayor. Esta es la justicia mayor que dice Jesús que necesitamos para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es? Jesús dice ahí mismo en el versículo 37, pero sea vuestro hablar. Pero sea vuestro hablar. ¿Se dieron cuenta? No hablen como ellos. Ese pero indica que debe ser diferente nuestra manera de hablar. No debemos hablar como ellos. Nosotros debemos hablar diferente. Nuestra forma de expresarnos con los demás debe ser diferente. Una persona que sigue a Jesús es diferente en su forma de hablar. Pero sea vuestro hablar. Nosotros no podemos hablar como ellos. No debemos hablar como ellos. Debemos hablar y nuestras conversaciones tienen que ser diferentes con nuestros prójimos y con nuestros hermanos. Si sigues a Jesús, tu forma de hablar va a cambiar. Nuestra forma de hablar cambiará. Hasta nuestra manera de hablar cambia cuando seguimos a Jesús. El hablar diferente es la justicia mayor. Es la justicia mayor. Jurar no te hace más cristiano. Mientras más juras, no es que eres más cristiano. Jurar más no te hace más santo. Tampoco. Lo que te hace más santo es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso es lo que te hace más santo para entrar en el reino de los cielos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre confrontas, Señor, nuestra condición. Y en esta ocasión has confrontado, Señor, nuestra manera de hablar, de las promesas que nos hacemos los unos a los otros. Y cómo debe ser, Señor, nuestra relación con nuestras conversaciones con los demás. Gracias, Padre, porque tú nos alumbras los ojos. Gracias, Señor, porque tú nos indicas el camino a seguir, la forma correcta de poder practicar tus enseñanzas y así poder agradarte y demostrar que somos tus hijos. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén.